Ahí sí, estamos grabando. Entonces yo le decía siempre, bueno, todo tipo de proyecto, ¿cierto?, que tiene que ver con la evaluación de un proyecto, eh, se realiza en el fondo determinando los flujos de caja. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esos flujos o qué valores van a ir en ese flujo de caja? Van a estar en el encabezado del problema, que es lo que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla, ¿ya? Vamos a leer un poco y vamos a ir desglosando a lo mejor parte por parte lo que puede ir significando cada uno de estos ítems, ¿ya? El primero dice, el horizonte de evaluación del proyecto es de 3 años, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, cuando nosotros empecemos a armar el flujo de caja, este proyecto lo vamos a proyectar hasta 3 años, ¿ya? Ahora, si ustedes miran acá en la pantalla, tenemos un año cero, un año uno, un año 2 y un año 3, ¿ya? El año cero en el proyecto es el instante en que tú vas a realizar las inversiones. O sea, es como el puntapié inicial del proyecto, es cuando tú realizas todas las inversiones, las compras y todo lo que tengas que hacer, digamos, para que tu negocio empiece a funcionar, ¿ya? El año uno viene siendo el primer periodo en el que tú vas a obtener resultados de esta inversión. Vas a tener ingresos por venta y por supuesto también vas a tener muchos costos asociados a lo que tú estás realizando, ¿ya? Después dice, los ingresos pronosticados son de 30.000 para el primer año y los ingresos se van a duplicar año a año, ¿ya? ¿Dónde hay que colocar estos 30.000? Bueno, en el año uno. Recuerden que el año cero es donde yo realizo inversión, por lo tanto todos los ingresos van a verse proyectados desde el año uno hacia adelante. En este caso, el año uno, inmediatamente nosotros sabemos que vamos a tener 30.000 porque el problema me lo indica. ¿Mm? El año 2, las indicaciones me dicen, ¿cierto?, de que los ingresos se van a duplicar año a año, ¿ya? Estamos en la indicación número 3, por lo tanto, si yo tengo 30.000 proyectados para el primer año, para el segundo debiesen ser el doble, ¿cierto? Si quieres le pones 60.000 al tiro o le pones eso multiplicado por 2, ¿ya? Y para el año 3 también va a aumentar el doble. ¿Ya? Digamos, la ventaja de trabajar un poco con el Excel es que si aplicas la fórmula no te vas a equivocar. Ahora sí, lo puedes hacer manual, ¿ya? Igual puedes poner 60.000 y después poner 120.000, pero si cometes algún error en la digitación, de ahí para abajo el error se va a trasladar a todos los ítems, digamos, del desarrollo del problema. Así que hay que aprovechar las ventajas de poder trabajar con Excel. Luego dice, los costos de producción se estiman en 8.000 para el primer año, los que se duplican año a año. Ya sabemos que el primer año lo tenemos que ver desde el año 1, desde el año 1. El primer año voy a tener costos de 8.000. Ahora fíjense que acá al ladito yo tengo unos símbolos, o sea, digamos unos signos, donde al lado de los ingresos por venta yo tengo el signo más. Eso significa que los ingresos de ese año son positivos, o sea, toda venta que se realice en el fondo está ingresando hacia tu caja dinero, ¿ya? Y los costos, todo costo, todo desembolso que tú tengas que hacer de la caja hacia afuera, ya sea para pagar un proveedor, ya sea para pagar una deuda, se simboliza con un signo negativo, ¿ya? Es porque en el fondo significa que está saliendo dinero de ahí. ¿Mm? Sabemos que esos costos de producción se van a duplicar año a año, por lo tanto, si el primer año yo tengo 8.000, el segundo van a ser 16.000, o puedo aplicar la misma metodología que utilicé arriba, ¿ya? Copio la fórmula nomás. Entonces, fíjense que acá me da un resultado, un signo igual, que es nuestra primera línea base, por así decir, que es lo que llamamos una utilidad bruta.
Esta utilidad bruta no es más que realizar la resta de lo que yo tengo arriba, de los símbolos. O sea, de este signo más y este signo menos. ¿Ya? O sea, tomo las ventas y le resto los costos de producción, o sea, lo que me costó poder generar esa venta. ¿Ya? Ahora, recuerden que estamos analizando el problema como puro, ya en el sentido de que no vamos a considerar todavía si es que hay algún financiamiento externo, ¿ya? Vamos a analizarlo primero, eh, por eso se llama el problema puro. Ya, luego dice, los egresos no operacionales se estiman fijos e iguales a 5.000, ¿ya? Fíjese que dice egresos, o sea, son dineros que salen de la caja. Por eso acá fíjense que están determinados con un signo negativo, son egresos, y se estiman fijos durante los 3 periodos de tiempo, ¿ya? Sigamos con las indicaciones. Luego dice, será necesario invertir en maquinaria con un valor de 27.000 y la maquinaria se deprecia en 4 años, perdón, con un valor de salvamento de 0 pesos, ¿ya? Y aquí hay varios conceptos, ¿cierto? Bueno, uno que es la inversión. Recordemos que hablamos que la inversión no van, bueno, en este caso se hace al comienzo, ¿ya? Al comienzo del problema, en el año cero en este caso, ¿ya? Esto no significa que no se pueda hacer inversión en otro periodo de tiempo. Por ejemplo, si el proyecto en sí necesitara realizar la compra de una maquinaria, por ejemplo, en el año 2, entonces esa inversión se considera dentro de la línea de tiempo del año 2, ¿ya? En este caso es una inversión inicial, por eso va a ir en el año cero. Pero si el problema me indicara que, por ejemplo, al finalizar el año 2, por ejemplo, se necesita hacer compra, por darte un ejemplo, de un terreno, entonces yo debiese colocar una inversión en el año 2, ¿ya? En este caso, estamos hablando de una inversión que tengo que hacer en el año cero. Y me dice que una inversión en maquinaria tiene un valor de 27.000 y que la maquinaria se deprecia en 4 años con un valor de salvamento de cero, ¿ya? La depreciación, en el fondo, es el valor que va perdiendo, digamos, un bien, en este caso, las máquinas, a medida que tú lo vas usando, ¿ya? O sea, que si el primer año que tú realizas la compra, estos bienes están valorizados en 27.000, al siguiente año cuestan menos porque se han utilizado, porque ya no son equipos nuevos, ya tienen un uso, tienen un desgaste. Al siguiente año valen aún menos porque ya llevas 2 años utilizándolo, las máquinas están ya más desgastadas, así que el valor se disminuye. Lo mismo ocurre si llegas a pasar un tercer año, y en este caso, la máquina ya cuando sobrepasa el cuarto año ya pierde valor. O sea, en el fondo, el equipo que tú compres, pasado los 4 años, ya tiene una depreciación de cero, ¿ya? Eso es lo que significa. Ahora, en el problema, eso cómo lo podemos ver. Aquí tenemos la depreciación en este cuadro de acá. Sabemos que la máquina, el valor, ¿cierto?, de la maquinaria o el valor de la inversión que tú realizas es de 27.000. Sabemos que los periodos de depreciación son 4, ¿ya? Por lo tanto, cada periodo en el fondo va a ser los 27.000 dividido en 4 y por eso da
6.750. Tanto el primer año se va a depreciar 6.750, el segundo año se va a depreciar 6.750, y así sucesivamente, hasta que cubrimos el valor total. ¿Ya? Si cubrimos los 4 años, ¿cierto? Sabemos que la suma son los 27.000 y tenemos un valor libro que se llama también, al finalizar esos 4 años, de cero. O sea, la maquinaria después ya no vale nada. ¿Dónde va esto? Esto va, fíjense acá, en acá, donde dice la depreciación. Ahora, la depreciación tiene un juego, o sea, ¿por qué se deprecian los equipos en el fondo? Es para realizar un juego, por así decirlo, como impositivo, ¿ya? Ya que me permite en una primera instancia bajar lo que yo tenía como utilidad operacional, ¿ya? Entonces, si yo resto, por ejemplo, aquí tengo que restar 6.007, tengo que restar los 6.750 del primer año, tengo que restar los 6.750 del segundo año, y restar los 6.750 del tercer año. Entonces yo al realizar esta resta, bajo utilidades que se llaman antes de impuestos, ¿ya? Entonces, si yo no hiciera esta depreciación, por ejemplo, fíjense que yo tengo 10.250, si yo borro la depreciación de ese periodo, la utilidad antes del impuesto me sube a 17.000, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo la depreciación la vuelvo a ingresar, la utilidad me baja a 10.250, por lo tanto tengo que pagar menos impuestos. Si yo tengo una utilidad más baja, pago menos impuestos. Fíjese que aquí el impuesto es de 2.768. Si yo elimino esa depreciación, el impuesto me queda en 4.590. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? Bueno, la idea es pagarle, que suene feo, es pagarle menos impuestos al Estado, ¿ya? Y en el fondo tratar de dejar más cantidad de dinero en el bolsillo, en este caso, de los inversionistas. Ahora, esto es una jugada porque aquí lo resto, pero después lo puedo sumar, ¿ya? Fíjense que aquí tiene signo negativo la depreciación y acá abajo tiene signo positivo. O sea, en el fondo, una vez que paso los impuestos, la depreciación vuelve a ingresarse en el flujo y eso me, me aumenta el flujo de caja que está acá, ¿ya? O sea, me termina al final aumentando el flujo de caja neto también, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay alguna duda, nada? Recuerden, si tienen cualquier consulta, ahí alcen la mano y me dicen al tiro, hay algo que no me está cuadrando, o sea, la idea es tratar de dejar esos conceptos bien claritos, ¿ya? Ya, súper. Veamos entonces. Sigamos con las indicaciones. Dice, bueno, la maquinaria se invierte, tenemos que ingresar la inversión, los 27.000 en maquinaria. Ya. Tenemos que ingresar esa inversión de 27.000, esa inversión en activos depreciables, ya, son 27.000, se realiza. Ahora fíjense que el flujo de caja del año cero va siendo negativo hasta el momento porque es el año que yo hago la inversión. O sea, este año es donde sale dinero, ¿ya? Así que por eso me aparece ahí como ese flujo negativo. Ya. Sigamos entonces. Se requieren de 20.000 de inversión de capital de trabajo. Inversión de capital de trabajo
necesito 20.000. Luego dice, al final del proyecto, la maquinaria es vendida en 10.000, ¿ya? Al final del proyecto, la maquinaria es vendida a 10.000. Entonces eso se genera un flujo de ingreso de dinero. Es un ingreso que está en el último año, ¿ya? Y es un ingreso que se considera como no operacional porque es eh, tú haces una venta y el giro de tu proyecto no es la venta de maquinaria, ¿ya? Por lo tanto, como yo estoy realizando una venta y estoy realizando una actividad, digamos, que no está, o sea, digamos que no es siempre, no es a lo que yo me dedico, ¿ya? O sea, yo, no sé, este proyecto a lo mejor pueden ser máquinas agrícolas, ¿ya? eh, Arriendo de máquinas agrícolas o, no sé, la explotación a lo mejor de un bosque, por eso yo necesito comprar máquinas. Y como yo voy a vender esta máquina, esa venta no está relacionada al giro de mi proyecto, por lo tanto, no se considera como un ingreso por venta, porque no está directamente relacionado a lo que es la operación de mi proyecto, sino que se considera un ingreso no operacional, ¿ya? Es un ingreso que va a estar en el tercer año y tiene un monto, ¿cierto?, de 10.000. 10.000 era, ¿no? Es un monto, sí. La maquinaria es vendida en 10.000. ¿Ya? Dice el punto 9, el 70% de la inversión inicial en activos fijos será financiada con un préstamo a 3 años con cuotas iguales. El monto de este crédito asciende a 40.000. La tasa de descuento es del 12% anual y la tasa para préstamos a largo plazo es de 12% anual. ¿Ya? Ya. Veamos, entonces. Déjenme ver una cosita acá. Déjenme revisar una cosita. Y aquí tenemos los. Aquí están los. Ah, aquí tengo. Bueno, yo no me había fijado que estaba como. Acá. Yo lo puse como un ingreso no operacional, ya. Pero había un ítem más abajo que era de venta de activos. Estaba, digamos, puesto. Ahora, fíjense que en realidad no generaba mucha diferencia si yo lo ponía acá arriba o lo ponía acá abajo. F6. Tenemos la depreciación que está considerada a los 3 años, ¿cierto? Aquí tenemos la depreciación. Ya, como es un proyecto analizado desde el punto de vista puro, ya no se consideran estos descuentos aquí, que son los descuentos de tanto de la amortización como de los intereses. Eso lo vamos a ver en el otro punto, que es cuando analizamos el problema desde el punto de vista eh, eh, financiado, ¿ya? Ahí hay que considerar, digamos, estos puntos, ya, el tema de la amortización y el interés. Después tenemos una suma acá que es la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos
tenemos el impuesto propiamente tal. ¿Ya? Esto, fíjense que esta utilidad antes de impuesto es en el fondo tomar las utilidades, ¿ya? Y hacer las restas que correspondan acá, y en el caso de haber alguna suma, eh, también se agrega, ¿ya? En el fondo yo aquí, el resultado de esto es tomar los 17.000 que son las utilidades operacionales, y realizar la resta en este caso con la depreciación, ¿ya? Al hacer esa resta me quedan los 10.250. Acá lo mismo, y acá lo mismo con la excepción de que le sumo 10.000 porque tengo una venta de un activo al finalizar el proyecto, que es la venta de la maquinaria, ¿ya? Tenemos el impuesto por supuesto es tenemos la utilidad después de impuestos. Aquí tengo una duda, porque hay un error, porque yo se considera eso. O sea, es la utilidad después de impuestos, o sea, en el fondo tomo la utilidad antes de impuestos, le resto el impuesto y obtengo la utilidad después de impuestos, ¿ya? Entonces, esto es lo que supuestamente me va quedando a mí en el bolsillo después de aplicar la tasa impositiva, en este caso el impuesto que se aplica, pero fíjense que acá vienen algunas devoluciones, por así decirlo, ¿ya? Vuelven a aparecer, por ejemplo, pero ahora en forma positiva, la depreciación que yo realicé, en este caso los 6.750, la realicé cada año, así que cada año vuelve a aparecer. Se, bueno, y en el caso de que hubiese alguna recuperación del capital de trabajo, también, en este caso no nos indica el problema, o dice algo. Ah, bueno, el problema dice que se requiere de 20.000 de inversión de capital de trabajo. Lo habíamos puesto acá. Ya, el capital de trabajo generalmente se recupera al finalizar el proyecto, ¿ya? Por eso acá aparece como que se recupera esa inversión que se hizo de 20.000 al principio. Si no indica lo contrario, si, digamos, si nos dice que hay alguna recuperación, no sé, en el primer periodo o en el segundo, sí se recupera en el tercer periodo, ¿ya? En este caso cuando finalice. Luego de eso, tenemos, y acá hay un tema que dice que tenemos una inversión de activos no depreciables. Una inversión de activos no depreciables. Y eso tiene ya, relación, porque lo que pasa es que acá el problema nos dice que el 70% de la inversión inicial en activos fijos es financiado con un préstamo a 3 años plazo, con cuotas iguales. Dice, el monto de este crédito asciende a 40.000, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que me está diciendo que el 70% de mi inversión inicial son 40.000, ¿ya? Son 40.000 la inversión inicial y corresponden a un 70% que yo obtuve como financiamiento de un préstamo que solicité en cuotas iguales, ¿ya? Y corresponden al 70%, ¿ya? Por lo tanto, para llegar al 100% me falta el 30%, y ese 30%, si yo lo calculo, que ahí está la fórmula en cómo se realizó el cálculo, ¿ya? O sea, en el fondo el 40 corresponde al 70%, aquí el 40 es el 70%, perdón, ahí, y lo divido en el fondo y lo divido, claro, el 40
40.000 lo multiplico por el 30 y lo divido por el 70, ¿ya? Es una regla de 3, ¿ya? Y ahí me da ese resultado que en el fondo, ¿qué tiene que ver este resultado? Este 30% es lo que yo financio, lo que financia en este caso los accionistas, y el 70% es lo que financia el banco en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque me dice que el 70% de la inversión inicial en activos fijos será financiado con un préstamo a 3 años, ¿ya? Un préstamo que obviamente uno saca en una entidad financiera. Como lo pago en cuotas iguales, y el monto de este crédito asciende a 40.000, ¿ya? ¿Cuánto me prestan 40.000? El año cero. Por lo tanto, la inversión en activos, en activos fijos, es en el fondo esto que está acá, que son los 57.143. ¿Ya? Es el total de la inversión menos lo que yo, ahí sí, y ahí sí. Inversión en activos. Yo voy a tener activos que se van a depreciar y activos que no se van a depreciar, ¿ya? Por lo tanto, como yo ya sé que la inversión en activos depreciables corresponden a 27.000 el monto total, la inversión de activos no depreciables va a ser en el fondo la inversión total en activos menos la inversión en activos depreciables. Por eso acá están esos 30.143. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se sacó ese valor, cierto? ¿O hay alguna duda? Ya. Claro, o sea, calculamos cuál es el total de inversión de activos en función, ¿cierto?, de que me dan el dato de que el 70% de la inversión de activos se realiza con un préstamo que asciende a 40.000, entonces yo sé que el 70% es 40.000, por regla de 3 calculo cuánto es ese 30% que me falta, que en este caso, si 40.000 me lo financia el banco, en este caso el 30%, que vienen siendo 17.143, lo financian los accionistas, ¿ya? Y, ¿cierto? Me queda un préstamo total, o sea, no un préstamo, sino que un total de inversión de activos de 57.000 y algo. Ahora, como yo sé que la inversión que se realiza en activos depreciables, en aquellos que se pueden depreciar, es de 27.000, puedo calcular cuántos son los activos no depreciables, haciendo una resta, ¿ya? Por eso me queda acá en 30.143. Ya. Y con eso, ¿cierto? Vienen tirándose las líneas acá para lo que es el flujo de caja neto. Ya tenemos el primer año una inversión de 77.143 en total. El primer año hay ingresos por 17.000, el segundo año hay ingresos por 39.000 y el tercer año hay ingresos por 89.000, considerando todos los ítems, hay ingresos por 89.000. Y bueno, después de eso, bueno, acá hay un tema de flujo acumulado neto, ya, el,
el flujo acumulado neto en el fondo viene siendo, bueno, en este caso, este flujo acumulado neto es igual con ese. Este de acá viene siendo ese más este. Y así lo voy sacando hasta acá. Ahora, hay una fórmula, hay un método, ¿cierto?, de poder calcular cuánto es lo que yo voy a necesitar como inversión para poder financiar mi proyecto, y es considerando el máximo flujo acumulado que tengo abajo, ¿ya? En este caso, el máximo que tengo es el primer año, porque todos los flujos después son flujos positivos. El año uno tengo un flujo positivo, el año 2 tengo un flujo positivo, ¿ya? Entonces, el máximo de los flujos acumulados es, en este caso, 77.143. Por lo tanto, yo, para poder iniciar mi proyecto, necesito financiar 77.143, ¿ya? Eso es lo que se requiere financiar. Luego se pueden tirar, digamos, tomar alguna y tirar algunas líneas con respecto a ver si el proyecto me es o no me es rentable, ¿ya? Una de esas formas es determinar el VAN. El VAN es la sigla de valor actual neto, ¿ya? Para ello, bueno, se puede utilizar una fórmula de Excel, pero si no tuviésemos, digamos, si no tuviésemos el Excel para poder hacerlo, lo que se tiene que hacer es considerar la tasa, en este caso, lo que nos exigen a nosotros, un 12% anual, aquí lo indica el problema, eh, y por lo tanto, en función de ese porcentaje, de esa tasa de retorno, por así decirlo, ver si los flujos a futuro, trayéndolos con esa tasa a un valor actual. Recuerda que nosotros estamos ¿dónde? Nosotros estamos en el año cero, porque no... recuerda que esto es una proyección, o sea, en el fondo un flujo, determinar flujos de caja, son proyecciones que tú estás realizando a futuro. O sea, es decir, mira, si se cumplen ciertas condiciones, ¿cierto? Yo puedo generar ventas por una cierta cantidad. También, obviamente, si se mantienen las condiciones digamos, de mis proveedores, yo voy a tener estos ciertos costos asociados a estas ventas, y así es como yo puedo determinar la utilidad bruta, cómo puedo considerar los egresos que son no operacionales, eh, después las depreciaciones, y en fin, puedo determinar todos esos montos para poder determinar un flujo neto final, ¿ya? Pero es una proyección. Todavía no vendo, no sé si vendo cuadernos, todavía no vendo ningún cuaderno, sino que estoy solamente proyectando a futuro lo que podría ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí tengo claro es que cuánto es la inversión que tengo que realizar, ¿ya? En este caso, las inversiones llegan al orden de los 77.143. Por lo tanto, uno tiene que parar y decirse, ya, si yo invierto hoy 77.143, recuerden que el dinero, ya, vamos a verlo. El dinero, recuerden que el dinero, a medida que pasa el tiempo, no cuesta lo mismo. ¿Mm? Por un tema de inflación, por un tema de costo de oportunidad del dinero, a veces uno tiene que hacerse la pregunta de decir, ¿qué hago? ¿Me conviene tenerlo aquí o me conviene tenerlo en otro lado? Porque a lo mejor en mi bolsillo se está perdiendo, por la inflación, está perdiendo valor, ¿cierto? Y podría tenerlo a lo mejor no sé, invertirlo en otro, digamos, en otra cosa,
y estarle sacando a lo mejor un poco más de provecho, ¿ya? Entonces, es una pregunta que tengo que hacerme al principio del proyecto. Entonces, ya, yo digo, la inversión que tengo que realizar son 77.143 hoy. Si ya yo quiero darle el visto bueno a esto y quiero decir, ya, vamos a partir, lo que tengo que invertir son 77.143. Las proyecciones, ¿qué me dicen? Me dicen que el primer año yo voy a recibir 14.233, ¿ya? Ahora, esos 14.233 ¿los puedo comparar con dinero de hoy? La respuesta es no, porque esos 14.233 son dineros que yo voy a recibir el próximo año, ¿cierto? Que yo voy a recibir el año uno y estamos nosotros parados en el año cero. Por lo tanto, para poder hacer una comparativa, yo digo, ok, ¿cuánto voy a exigirle yo de rendimiento a mi dinero? ¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser en el fondo el porcentaje que yo le voy a decir, que yo le voy a exigir a mi dinero para poder hacer una comparativa? Y ahí es donde entra ese 12%. ¿Ya? Ahí es donde entra ese 12% y es donde uno dice, ya, si yo le exijo a mi dinero un 12% y yo el primer año voy a recibir como ingreso 14.233, entonces lo que corresponde es agarrar esos 14.233 y traerlos al presente, traerlos al año cero, pero considerando la tasa del 12%, porque es lo mínimo que yo le puedo exigir a mi dinero, ¿ya? O sea, en otras palabras, yo voy a tomar el dinero del año cero, voy a tomar ese dinero. ¿Recuerdan cómo es la fórmula? La fórmula que era de, nosotros teníamos valor futuro igual a el valor actual multiplicado por uno más la tasa de interés, y esto era elevado, esto era elevado, ¿cómo es que elevado aquí? Era elevado, no, poco, no me acuerdo cómo se coloca aquí. Bueno, pero elevado a n, ¿ya? Vamos a poner ahí, elevado a n, ¿ya? Y creo que era n, era el tiempo. Entonces, fíjense que para yo conseguir el valor actual, lo que tengo que hacer es tomar el valor futuro y dividirlo por 1 más i elevado al tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero tomar estos 14.000 y quiero trasladarlos al presente, tengo que ver cuánto tiempo transcurrió. Estoy en el año cero, estoy en el año uno, transcurrió un año. Por lo tanto, el valor actual de esto va a ser igual a, tomo el valor futuro y los divido por la tasa, en este caso es 1, más la tasa que es 0,12 y elevado a 1 en este caso. Me quedan 12.708, o sea, en el fondo, ¿qué quiere decir eso? Que lo que yo gané el primer año como flujo, si yo lo traslado al año cero, corresponden a 12.708 pesos. ¿Mm? Lo mismo debiesen hacer con el año 2 y debiesen hacer con el año 3, trasladar esos flujos hacia el año cero. Por lo tanto, como tengo todos los dineros en año cero, si yo los sumo, me va a dar un valor actual neto que se llama. O sea, es un no se llama valor actual neto, sino que se llama valor, es un valor, no, mira, técnicamente no me recuerdo el nombre, pero es traer todos estos flujos hacia el presente. ¿Cuándo se va a llamar valor actual neto? Cuando yo a estos flujos les reste la inversión, ¿ya? Si estos flujos en el presente me suman más dinero que la inversión que yo voy a hacer, entonces el MAN
me da positivo, porque estoy tomando esto, lo estoy trayendo todo al presente y le estoy restando el flujo de caja, perdón, la inversión del año cero. Por lo tanto, como estoy restando esa inversión, si me da positivo es porque esto es mayor que esto. Ahora, si me da negativo es porque esto es menor que esto. Por lo tanto, si me llegase a dar un ban negativo, significa que el negocio no me conviene porque en el fondo voy a estar invirtiendo dinero, voy a estar invirtiendo estos 77.000, pero a la larga es como que yo perdí el dinero porque en el fondo no, ni siquiera va a alcanzar para, digamos, cubrir el gasto de inversión, porque el ban me dio negativo, ¿ya? Por lo tanto, claro, siempre que un ban sea positivo es porque te va a generar una rentabilidad. O sea, no es que te vaya a generar una rentabilidad, sino que el ban sea positivo significa, en el fondo, que los flujos de caja que tú estás proyectando permiten solventar los gastos o los costos que tú estás realizando, ¿cierto?, de inversión inicial y generar digamos, un poco más de dinero que te va a quedar en las arcas tuyas. ¿Cachai? Eso es el BAN. ¿Ya? Ahora, en Excel, el BAN tiene una fórmula. Ustedes ponen igual BNA, que viene siendo, ¿cierto?, de valor neto actual. Se coloca ese paréntesis que está acá arriba, donde se coloca la tasa, que en este caso es 0,12. Considero los colores azul acá, que son todos los flujos que yo quiero traer al presente, ¿ya? Y en este caso le sumo el C24, que el C24 la inversión, pero ¿por qué se lo sumo? Porque aquí ya está con signo negativo, ¿ya? Entonces, al sumar un signo negativo, lo que estoy haciendo en realidad es restar, ¿ya? Si yo tuviese como signo positivo la inversión acá, tendría que hacer la resta. ¿Mm? Así que ahí me entrega ese valor, ¿ya? En este caso conviene, porque tengo 23.569. Si me da cero, si me llegase a dar cero, en el fondo significa que los flujos que yo proyecté me están sirviendo para cubrir la inversión. ¿Ya? Ahí es donde ustedes tienen que analizar si es que hay alguna mejor oportunidad de inversión para poder destinar tu dinero. Pero si no hubiese, por último, este proyecto está satisfaciendo, ¿cierto?, lo que tú estás exigiendo. En este caso sería el 12%. ¿Ya? El otro dato que está acá abajo, que es el TIR, ¿ya? El TIR es una tasa interna de retorno, eso significa, ¿ya? Ya, esta tasa interna de retorno, dice, es un indicador de la rentabilidad de un proyecto. ¿Y para qué sirve? Sirve para que los inversionistas decidan si participan o no en él, ya que cuando uno calcula, lo que hace es comparar el valor actual de los gastos con los ingresos que se han proyectado para más adelante, ¿ya? ¿Qué me da esto? Me da un porcentaje. Fíjense que arriba lo que me da es un monto en dinero y lo que está abajo es un, un porcentaje, ¿ya? Déjenme leer una cosita acá. Ya, claro. El, ya, la tasa, o sea, en el fondo lo que me está generando como
como rentabilidad, por así decir, el problema, es un 25%. Y recuerden que yo estoy exigiéndole un 12 al proyecto, por lo tanto, si este porcentaje es mayor que lo que yo estoy exigiendo, eh, es para darle para adelante, en el fondo decir, mira, echémosle para adelante con el proyecto, porque en el fondo, con lo que yo estoy proyectando, la tasa, digamos, de rentabilidad, de retorno que me va a generar el proyecto es de un 25%, ¿ya? Y yo le estoy exigiendo un 12, por lo tanto, me va a entregar un retorno mayor al que yo estoy exigiendo, ¿ya? Así que eso, en el fondo, es lo que me entrega esta cifra, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a incluir la parte financiada, ¿ya? ¿Qué teníamos nosotros? Lo voy a pintar en verde acá. Teníamos los ingresos, teníamos los costos, teníamos los egresos no operacionales, teníamos las depreciaciones, teníamos la venta que se realizó, ya, teníamos las depreciaciones que habíamos vuelto a ingresar, teníamos la recuperación del capital de trabajo, eh, la inversión, esta también la habíamos calculado, el capital de trabajo que se necesitaba, ya. Hasta ahí el problema, lo que está en verde, el problema es igual a como lo teníamos en la parte pura, ¿ya? Como proyecto puro, ¿ya? ¿Qué es lo que se agrega acá? Se agrega el financiamiento del proyecto. ¿Qué financiamos? Financiamos estos 40.000 que corresponden al 70% de la inversión en activos, ¿ya? La financiamos con un préstamo, donde en este préstamo yo tengo acá lo que se llama el cuadro de amortización, eh, donde fíjese que las indicaciones me dicen que la tasa del préstamo es de un 12% anual, la tasa es de un 12% anual. ¿Aló? ¿Se escuchó que alguien habló? Pero parece que ya no, ya. Ya. Teníamos, ¿cierto?, que la tasa es de un 12% anual y las cuotas me dice que son iguales. Y es a 3 años y con cuotas iguales. ¿Ya? Ya, por lo tanto, lo que necesitamos es calcular el valor de la cuota. Lo que necesitamos es calcular el valor de la cuota. En este caso, bueno, se utiliza una fórmula de, de Excel, ¿ya? Esta formulita que está acá arriba, lo que me solicita la fórmula es la tasa de interés, que en este caso es el 12%, la cantidad de pagos, ¿cierto? Que en este caso es de 3, y me pide, en este caso, el préstamo, eso, son 40.000, ¿ya? Y ahí me entrega este monto cuota, me entrega un monto cuota que es de 16.654. Ya. Esto aparece ahí sí o sí. Tengo, inicialmente yo en la tabla necesitaría estos datos, ¿ya? Que se calculan de Excel. Sabemos cuánto es el préstamo en el año cero,
y sabemos, ¿cierto?, que la cuota va a ser de 16.654 cada uno. Ya, los intereses, ¿cómo los voy a calcular? Yo sé que los intereses que se van a generar en el primer periodo, dígame, escucho, Rodrigo. Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, de hecho les voy a compartir el Excel, ¿ya? Así, digamos, tienen a mano esa información. ¿Mm? Ya. Lo importante, ¿cierto? Yo le decía, porque, por ejemplo, bueno, eh, vamos a tener estos 40.000, vamos a calcular la cuota, que es la segunda etapa, ¿cierto? Y luego vamos a empezar a hacer este trabajo. Vamos a decir, mira, yo tengo el año cero tengo el préstamo, que son los 40.000, mi monto inicial. Eso me va a generar intereses. ¿Cuántos intereses me va a generar? Me va a generar el 12%. ¿Ya? Por lo tanto, tomo lo que debo el año cero y lo multiplico por ese porcentaje y me da 4.800. ¿Ya? Ahora, de esta cuota, de la cuota de 16.654, yo estoy pagando 4.800 pesos en intereses. Por lo tanto, la amortización, que la amortización viene siendo lo que se descuenta de lo que me prestaron al comienzo, va a ser la cuota menos los intereses, ¿ya? Por eso acá fíjense que aparece en la fórmula, tomo la cuota y le resto los intereses, ¿ya? Y me da la amortización. Por lo tanto, lo que yo debo ahora ya no son los 40.000, sino que son los 40.000 menos la amortización. O sea, tomo los 40.000, le resto la amortización, que es lo que yo pagué del capital que me prestaron, y me quedan 28.146, ¿ya? Por lo tanto, en el año 2 yo ya los intereses no los voy a pagar sobre los 40.000, sino que los intereses los voy a pagar sobre lo que debo en el año uno, que son 28.146, ¿ya? Calculo la tasa de interés, que vendría siendo, ¿cierto?, los 28.146, los multiplico por el 12% y me da un resultado de 3.378. Ahora, como la cuota es igual, el interés me bajó. Fíjese que con respecto al año anterior pagué menos intereses, pero ¿por qué pagué menos intereses? Porque lo que debo es menos, porque hay una amortización del préstamo, ¿cierto?, entre medio. Por lo tanto, como los intereses son 3.378, ahora la amortización va a ser un poco mayor, ¿cierto? Porque voy a tomar la cuota, le resto los intereses y me va a quedar una amortización de 13.276. Por lo tanto, el año 2 lo que yo debo son los 28.146 menos la amortización del año 2 que son 13.276, y me queda un monto de 14.870, ¿cierto? Calculo la tasa de interés, me quedan, esa tasa de interés me queda en 1.784, eh, calculé los intereses, como tengo la cuota que es la misma, ¿cierto? Le resto los intereses y me queda la amortización, y la amortización es de 14.870, que es exactamente lo que yo debía a finalizar el año 2, así que el año 3 ya no debo nada, y terminé de pagar el préstamo, ¿ya? Ahora, estos intereses y estas amortizaciones se consideran dentro del flujo. Fíjense
que los intereses los considero en este punto como intereses a largo plazo. ¿Por qué son a largo plazo? Porque sobrepasan un año, ¿ya? Todo lo que sea todo lo que tenga que ver con menos de un año son de corto plazo, y todo lo que sea más de un año viene siendo a largo plazo, ¿ya? Como el préstamo es a 3, entonces es un préstamo a largo plazo. Los intereses son a largo plazo, así que considero para el año 1 4.800, que son los intereses del año 1, los intereses del año 2, que son 3.378, los mismos que están acá, y los intereses del año 3, ¿ya? Estos intereses se restan. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la finalidad de que esto se reste? Es generar utilidades antes de impuestos más bajas, con la finalidad de pagar menores impuestos, ¿ya? Esa es la finalidad. Realizo el cálculo de las utilidades antes de impuestos, calculo el impuesto, y me queda una utilidad después de impuestos. ¿Mm? Aquí también está el mismo pequeño error. Ahí sí. Y calculo las utilidades después de impuestos. Sí. Tengo las depreciaciones, sumo las depreciaciones, las sumo, recuerden que antes las habíamos restado, ahora las sumo, ¿ya? Considero las amortizaciones, fíjense que la amortización, mm, claro, resto de las amortizaciones, como ya había dicho, estas amortizaciones, ¿qué es lo que me suman? Me suman los 40.000. Recuerden que me prestaron 40.000. ¿Ya? Ahora, ¿dónde coloco estos 40.000? Lo coloco acá abajo. Ahora, como es un dinero que no viene del bolsillo de los inversionistas, ¿no? No es un dinero que sale del bolsillo de los inversionistas, se considera como un ingreso al flujo de caja, se considera que es dinero que ingresó, ¿ya? Por eso no está con signo negativo y aparece con signo positivo, porque es un dinero que viene fresco desde afuera, que en este caso viene desde los bancos, ¿cierto? E ingresa a, a este flujo de caja. Ya. Y bueno, después se consideran acá, ¿cierto?, este flujo de caja antes de inversión, eh, donde fíjense que acá yo tengo en el primer periodo un, un flujo negativo, y recién después empieza a tomar forma y empieza a tomar un poco de fuerza ya en el tercer año cuando finaliza. Por lo tanto, recuerden que se puede calcular cuánto necesito yo financiar, digamos, para poder, con un capital de trabajo total, ¿cierto? Para poder darle eh, el inicio al proyecto, y en el fondo se calcula como el flujo máximo acumulado, ¿ya? En este caso, en el momento en que empieza a bajar, toma el máximo, en este caso, que son los 38.268, y desde ese punto de vista, como flujo máximo acumulado, yo necesitaría financiar los 38.268, ¿ya?
necesitaría eso para poder, digamos, darle un puntapié al proyecto, ¿ya? Ahora, si yo quisiera calcular el BAN, bueno, el BAN se calcula igual como lo habían hecho en un principio, en la otra parte, ¿cierto? Eh, tomo los flujos, tomo el flujo del primer año, tomo el flujo del segundo año, tomo el flujo del tercer año, los llevo al presente, ¿cierto? Y le resto la inversión inicial. Ahí me da un BAN de 25.796, que es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, ya desde ese punto de vista sí sería conveniente realizar el proyecto. Y lo otro es que el TIR me da un 35%, ¿ya? Y eso significa que si yo le estoy solicitando una, una rentabilidad, ¿cierto?, del 12% al problema, al proyecto, es conveniente realizarlo porque el TIR o la tasa de retorno del proyecto es del 35%, ¿ya? Así que sí convendría aplicarlo. Y digamos, eso es la forma en cómo se realiza eh, la solución de estos flujos de caja. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, les queda más o menos claro. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien hasta ahí?